Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. La mesa de honor, que ya están en las gradas, pero la mesa de honor. Bueno, ante todo yo quiero decir que la organización de este evento se inició mucho tiempo atrás y la gentileza de nuestro amigo Aybar me invitó a que colaborara con él en la fase final de la organización. Y obvio, con mucho gusto lo hicimos. Luego, por azares del destino, me han puesto en una posición que me obliga a concentrar lo que voy a decir en ese tema, que es la educación del país. Agradezco mucho. Estuvimos reciente en la Universidad del señor don Carlos Ortegas en Guayaquil. Allí hice una experiencia muy buena con ARCA. Y nada, me alegra mucho verle por aquí. Gracias. Bueno, distinguidos señores, en un informe reciente del Banco Mundial, UNESCO y UNICEF, titulado 2 años después, salvando una generación, se pone en evidencia los importantes cambios ocurridos en la educación en el mundo, especialmente en lo referido al déficit de aprendizaje en todos los niveles y grados, pero muy especialmente en los niños que asisten a los primeros grados en las escuelas. Dicho estudio estima en un 12% la pérdida de ingresos a lo largo de la vida debido al déficit de aprendizaje. Es decir, los futuros profesionales, los futuros egresados de la educación primaria y secundaria, perderán ingresos por el déficit de aprendizaje. También destaca los efectos psicosociales en los niños adolescentes, derivado del encierro de casi 2 años y que en definitiva creó muchas tensiones en las familias y en la sociedad. Es un panorama complejo, pero lleno de oportunidades para incorporar cambios significativos en los sistemas educativos de la región, en América Latina y el Caribe y el mundo en sentido general. Es importante destacar que la pandemia como tal permitió a los sistemas educativos ensayar nuevas formas de organizar y conducir el proceso de aprender. En República Dominicana, por ejemplo, se acudió a la educación a distancia. De hecho, uno de los efectos más decisorios de ese momento fue que permitió una legitimación social de la educación virtual a nivel nacional. Esta estrategia permitió que niños y jóvenes, acompañados de sus padres, pudieran avanzar en su proceso de aprendizaje, muchos de ellos que por primera vez tuvieron en sus manos un dispositivo electrónico. Y sin duda que la brecha digital, aquí tenemos a alguien que trabaja mucho en ese tema, la brecha digital se redujo significativamente. Pero hay otros ejemplos. En España también tomaron una decisión de trabajar todos los contenidos ya existentes y aprovecharlo, utilizarlo y divulgarlo a través de los distintos dispositivos electrónicos disponibles. En México, que tiene una gran tradición en utilizando el satélite para formar a todos sus conciudadanos y sobre todo en la tele secundaria, que ocupa el 21% de su matrícula, ayudó muchísimo a divulgar y a aprovechar el tiempo en materia de educación. Y así, si seguimos poniendo ejemplos, son muchos, pero la mayoría de los países buscó la alternativa que mejor consideró para orientar el proceso y evitar la pérdida de aprendizaje de sus ciudadanos. El gobierno dominicano en particular hizo una enorme inversión para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes pudieran incorporarse al proceso de aprendizaje usando los dispositivos tecnológicos
también en conectividad de banda ancha en los centros educativos que carecían de ello. Fue un gran esfuerzo, un esfuerzo que supuso una inversión extraordinaria de parte del Gobierno Central y del Ministerio de Educación. En el informe de referencia se sugieren algunas líneas de políticas a los gobiernos para superar los efectos de la pandemia. En primer lugar, colocar la recuperación educativa a lo más alto nivel de la agenda pública. En segundo lugar, reintegrar a todos los niños y niñas y adolescentes que han abandonado la escuela y asegurar que permanezcan en ella. En tercer lugar, recuperar los aprendizajes perdidos y asegurar el bienestar socioeconómico de niños y niñas y adolescentes. Y finalmente, valorar, apoyar y capacitar a los docentes. Estos compromisos que sugieren esos organismos internacionales son coherentes con las necesidades que tienen los sistemas educativos nacionales para reorientarse de cara al futuro. En nuestro país, en particular, hemos propuesto como línea de actuación, cuando yo digo hemos propuesto, me refiero a que de 2 semanas hacia acá yo vengo insistiendo en esta idea, hemos propuesto volver la mirada hacia los primeros 4 años de la educación básica, primaria, y atender fundamentalmente niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad, debido a que históricamente en estos grados se ha producido un gran déficit de aprendizaje, agravado por la pandemia que se refleja en bajos niveles de logro de las competencias lectoras y matemáticas, que evidencian nuestros adolescentes y egresados del bachillerato en todas las evaluaciones nacionales e internacionales. Impulsar esta línea de actuación supone, en primer lugar, hacer una gran reforma, una gran revisión del currículum basado y orientado en un principio elemental. Darle un golpe de podadera, como sugiere Ortega y Gasset en el libro de las misiones, a los contenidos curriculares para eliminar lo innecesario y concentrar el esfuerzo de aprendizaje en aquellas competencias útiles para la vida en la sociedad en que vivimos, formando ciudadanos responsables, con alto sentido de criticidad, innovadores, creativos, respetuosos de los demás, pacíficos y respetuosos de los valores propios de la identidad nacional. Este proceso debe ser cónsono con una política que ponga al docente como eje del proceso educativo a nivel de las aulas. Son ellos los intermediarios entre el currículum propuesto y los alumnos destinatarios del mismo. Su mayor responsabilidad es que los niños y niñas y adolescentes aprendan y logren las competencias previstas. La calidad de su formación inicial es fundamental. Las oportunidades de formación continua para que puedan desarrollar su talento y su carrera profesional. Trabajamos junto al MESI, al Ministerio de Educación Superior y las universidades para disponer a la mayor brevedad posible de un marco normativo que garantice que la formación inicial de los docentes sea de la más alta calidad. En la tercera línea de actuación y como resultado de la pandemia, la educación puramente presencial ya no será posible. Hay que establecer los mecanismos del lugar para aprovechar al máximo los recursos tecnológicos disponibles. El país ya en los próximos días va a llegar a una distribución masiva de 2 millones de equipos, de dispositivos móviles para que los niños y niñas puedan accesar a los contenidos educativos. Será un acto que en los próximos días vamos a hacer para entregar la computadora número 2 millones. Eso está muy cerca. Bien, la educación híbrida debe ser la parte integral de las políticas públicas en educación, pero cuidando la calidad de los contenidos educativos y la gestión del proceso de aprendizaje. En este sentido, he venido reiterando la idea nodal de que la inversión en educación que hace la sociedad y que para nuestro país es de un 4% del Producto Interno Bruto, tiene sentido en la medida que se logran
aprendizaje de calidad a nivel de las aulas. Toda la burocracia del sistema educativo nacional, desde el ministro hasta los docentes en el aula, tienen el compromiso fundamental de velar por garantizar logros significativos de aprendizaje a nivel de las escuelas. Y esa es la razón de ser de la burocracia educativa en sentido general. Pero la escuela como tal en sí misma no puede sola. Las evidencias internacionales sugieren que las escuelas que logran los mejores resultados tienen como cualidad las siguientes. Primero, docentes motivados, resilientes, dispuestos a apoyar en todo momento a sus alumnos para que superen sus limitaciones y que puedan tener éxito a nivel de su aprendizaje. En segundo lugar, vinculación de los padres con el centro educativo, participando en las actividades y sobre todo ayudando a sus hijos en las tareas cotidianas. Hay que incorporar la escuela al proceso de aprender. Tercero, disciplina en el uso del tiempo disponible para el aprendizaje de los niños, en las aulas y en las tareas del hogar. El compromiso colectivo debe ser no perder una sola hora en el calendario escolar. Obvio, eso está matizado siempre por la voluntad y el deseo de cooperar activamente con el sindicato de los maestros. Siempre hay las dificultades propias de lidiar con un gran sindicato, pero la voluntad del ministerio es de buscar todos los mecanismos del lugar para cooperar y trabajar juntos en la tarea que es fundamental, que los niños aprendan. Es algo simple, pero es fundamental. En cuarto lugar, la escuela debe ser un espacio de disfrute donde los alumnos quieran permanecer. Y esto apela no solo a las cualidades de los contenidos curriculares, que deben ser siempre de utilidad, sino también a los medios de que dispone el centro y a los métodos de trabajo del docente, que deben ser activos en base a proyectos, resolución de problemas vinculados a necesidades concretas. Para que la escuela sea atractiva, el docente debe tener una gran vocación de servicio, un gran deseo de ayudar a los alumnos a que logren las competencias de aprendizaje previstas. Hay que hacer énfasis también en los padres, si queremos aprendizaje adecuados a nivel de los centros. Los padres deben vincularse proactivamente al centro en las necesidades de sus hijos y tienen el rol preeminente como veedores del proceso de aprendizaje de dar la voz de alarma cuando las limitaciones de aprendizaje se presentan. No podemos dejar de lado el hecho de que vivimos en una sociedad en la que predomina la información, el conocimiento. Hoy el conocimiento es social y se distribuye por las tecnologías móviles, que permiten el acceso en cualquier lugar y momento. Para que la escuela pueda cumplir su rol, debe hacer un uso inteligente de esos medios tecnológicos y el gran desafío de los sistemas educativos de la región es incorporar el saber disponible al proceso educativo usando todos los dispositivos al alcance de los alumnos y las alumnas. Todos, sin lugar a dudas, podrán aumentar significativamente sus aprendizajes en la medida que se incorporen ese conocimiento que se distribuye por esos mecanismos. Antes, el docente era, digamos, la autoridad principal en el aula. Hoy es importante, pero es más bien una ayuda. Y lo que hay que tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que la sociedad nos permite de tener un conocimiento renovado al minuto a través de los mecanismos disponibles. Bueno, ¿qué vamos a hacer en lo concreto para tratar de impulsar estas ideas? En primer lugar, modificar la ley de educación. Ya hemos creado una comisión a los fines de poner esa normativa que es del año 67 a la altura de los tiempos actuales y poder incorporar ahí las
digamos, las orientaciones, los cambios que se han producido en ese tiempo en el desarrollo de la educación. Como le decía hace un minuto, reformar los contenidos del currículum. Hay que ir a un currículum más simplificado, pero al mismo tiempo que sea más eficiente, que permita que real y efectivamente lo que está previsto se pueda aprender. No hacemos nada con tener una propuesta curricular que realmente está sobredimensionada y muy difícil de aplicar por la cantidad y la diversidad de cuestiones que están ahí planteadas. Acabamos de disponer que se duplique el fondo que tiene el INAFOCAM para que se atienda directamente a los docentes. La inversión en formación continua, el capital principal que tiene el Ministerio de Educación son los 120.000 docentes que disponen. Y sobre eso hay que hacer un esfuerzo enorme para que sus competencias estén a la altura de los tiempos actuales y puedan real y efectivamente hacer un proceso educativo más eficiente. Digamos que es simplemente reorientar fondos que había en el ministerio, pero orientándolo ahora a prioridades bien concretas, en este caso, formación continua de los docentes, y ahí se va a disponer, en adición a los fondos que ya tienen, de 1.000 millones adicionales para capacitación de docentes. Bueno, incorporar, y ahí viene transformación digital, incorporar las tecnologías al proceso de aprendizaje, aplicado al proceso de aprendizaje. No es solamente tener un dispositivo, sino ver cómo ese dispositivo se utiliza para que los niños puedan aprender, que es la preocupación que a nosotros nos motiva. Que el aprendizaje sea eficiente y para ello utilizar los medios de que la sociedad dispone. Todos andan con un celular, todos tienen un iPad, todos tienen medios. Vamos a aprovechar esto, en vez de jugar, de tenerlo para jugar o para utilizar las redes sociales, vamos a incorporarle ahí contenidos que les permitan hacer un uso más eficiente de los mismos. Y eso se puede lograr porque hay mucha disponibilidad para ello. Otra cuestión es reformar el sistema de evaluación de los aprendizajes. Aquí, en nuestro contexto, hay pruebas nacionales al final del ciclo escolar, al cuarto de bachillerato, pero ¿qué ocurre? Eso es muy tarde. Usted se da cuenta que hay problemas cuando termina la escuela. No, tenemos que volver la mirada a otro nivel. Vamos a ver ahora, desde los primeros grados de básica, en introducir las medidas del lugar para garantizar que haya una vigilancia, ¿verdad?, permanente en los logros educativos de los niños. Y eso lo vamos a hacer concentrando, haciendo una revisión de la normativa de evaluación para garantizar que todo el proceso formativo tenga, en cada momento importante del mismo, tenga una visión sobre los resultados que se están obteniendo y específicamente en aprendizajes, que es lo que nos preocupa. Y obvio, para que la escuela sea también atractiva hay que dotarla de buenos recursos de aprendizaje. No es solamente el libro de texto, hay otras cuestiones que son asociadas y sobre todo en los primeros grados a los niños, ¿qué es lo que les interesa? Jugar, pues hay que buscarle mecanismos para que además de jugar aprendan, ¿verdad?, hacer la escuela una escuela más atractiva. Y como le decía y le comentaba hace un minuto, hay que fomentar las buenas relaciones con la familia, la vinculación de la familia a la escuela. No hay manera de lograr buenos resultados educativos si la familia está por un lado y la escuela por otro. Hay que buscar cómo asociar esas realidades. Y algo que sí vamos a incorporar desde el principio es un sistema de garantía de calidad. Hasta ahora hay lo que yo llamo la desresponsabilización colectiva en los resultados de aprendizaje. Los directores, los docentes, los directores de escuela, los directores de distrito, los regionales y el ministerio no se dan cuenta de si los niños aprenden o no aprenden. Entonces hay que volver a lo básico, hay que tratar de que todo el mundo, toda la burocracia del ministerio, desde el ministro hasta el maestro de aula, estén todos orientados y los recursos orientados a que los niños aprendan adecuadamente en esos primeros grados que son los fundamentales y los que determinan el éxito o fracaso a nivel de la escuela.
Y algo que también es fundamental es que hay que aumentar la investigación sobre el sistema educativo, sobre la educación. Hay cantidad de experiencias que se han hecho que son exitosas, pero se pierden. Y hay cantidad de... hay que saber, por ejemplo, cómo aprende el niño dominicano, bajo cuáles circunstancias le es más eficiente el proceso de aprender. Hay que ir a cosas, hay que tener una data mayor sobre cómo la sociedad dominicana garantiza que los niños aprendan. Y el sistema de investigación que tiene el Ministerio de Educación es pequeño, pero yo le he dicho a las universidades, hay muchas oportunidades de colaborar, hay muchos mecanismos para que todos juntos podamos dar el salto. El ministerio solo no puede. El ministerio tiene muchos recursos, pero a veces no son muy bien utilizados. Entonces lo que vamos a tratar es de revertir esa tendencia y apoyarnos en lo que sí tienen las competencias técnicas para impulsar el cambio en materia de educación. Y obvio, aquí viene lo que a mucha gente no le gusta. Hay que renovar la gobernanza del sistema. El Ministerio de Educación es muy político, está muy politizado. Y entonces, una de las cosas que yo voy a tratar de hacer, si me lo permiten, es despolitizar el sistema. Esa es la... Vamos a procurar que en todos los niveles del sistema, quienes estén ahí, sea porque tienen la competencia de vida. Bueno, muchísimas gracias y me excuso que tengo que ir. Nos quedamos con esa frase final, despolitizar el sistema. Ese puede ser. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mírenlo ahí aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. Jamendo.com